Bienvenida, querida familia, a una nueva lectura de la lección de escuela sabática. Esta semana estamos leyendo la lección número 11 llamada Arresto en Jerusalén. Te recuerdo que el versículo para memorizarlo encontrás en Hechos 23:11. Hoy, lunes 10 de septiembre, se llama Disturbios en el Templo. Luego de aceptar la sugerencia de los dirigentes de la iglesia, Pablo debió someterse a una purificación ritual de 7 días para ayudar a cumplir el voto de los hombres. Al mismo tiempo, la tradición judía estipulaba que cualquier persona proveniente de tierras gentiles era inmunda y, por lo tanto, no podía ingresar en el templo. Esta es la razón por la que Pablo tuvo que purificarse antes de ir a los sacerdotes para dar aviso de su proceso de purificación relacionado con los nazareos. Leamos Hechos 21, 27 al 36. ¿Qué ocurrió con Pablo al final de su periodo de 7 días de purificación? Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Muera!». Se produjo un disturbio causado por aquellos que incitaban a la multitud contra Pablo, acusándolo de atacar los símbolos más sagrados de la religión judía, en especial de haber profanado el templo. Dado que uno de los compañeros de viaje de Pablo era un creyente gentil de Efeso llamado Trófimo. Pensaron que el apóstol lo había introducido en el patio interior del templo, donde solo podían entrar los judíos. Si la acusación era legítima, Pablo sería culpable de una ofensa muy seria. En el muro que separaba el patio exterior del interior había carteles en griego y en latín que les advertían a los visitantes gentiles que no avanzaran más, de lo contrario, serían personalmente responsables de su muerte subsiguiente. Según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircunciso penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo de Efeso y suponían que Pablo lo había introducido en el templo. Pero no había hecho tal cosa, y como Pablo era judío, no violaba la ley al entrar en el templo. No obstante, ser de todo punto falsa la acusación sirvió para excitar los prejuicios populares. Al propalarse los gritos por los atrios del templo, la gente allí reunida fue presa de salvaje excitación. Cuando las noticias de los disturbios llegaron hasta una fortaleza romana, el comandante romano, Claudio Lisias, vino con tropas y rescató a Pablo antes de que la multitud pudiera matarlo. Como blanco de los ataques, Pablo fue arrestado y encadenado mientras el comandante trataba de averiguar lo que estaba sucediendo. Ante los gritos histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuera llevado a la fortaleza. Durante este día reflexionemos en esto. Los rumores, falsos por cierto, ayudaron a iniciar este motín. ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos con los rumores que oímos o, peor aún, con difundirlos? Querida familia, que tengan todos un bendecido día. Les recuerdo que hoy seguimos leyendo Reavivados por su palabra, 2 de Pedro capítulo 1, y seguimos estudiando El deseado de todas las gentes, capítulos 63 al 65. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.